Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de la preocupación por Kerem. Amigos de Hande Erçel hablan tras la declaración. Sé que muchos de ustedes son fans de esta pareja, o al menos de su trabajo individual, y esta noticia ha generado bastante revuelo. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desgranar todo lo que sabemos y lo que se está rumoreando. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos. Bueno, vamos directo al grano. El reciente revuelo mediático gira en torno a unas declaraciones que han hecho algunos amigos cercanos a Hande Erçel sobre Kerem Bürsin. Para entender la magnitud de esto, primero debemos recordar un poco el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin saltaron a la fama mundial gracias a la serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. Su química en pantalla fue tan palpable que traspasó la pantalla y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas por fans de todo el mundo. Durante mucho tiempo su relación fuera de cámaras fue un tema de intensa especulación, y aunque nunca confirmaron oficialmente su noviazgo en los términos más estrictos, sus interacciones públicas, sus viajes juntos y el apoyo mutuo que se demostraban parecían hablar por sí solos. Sin embargo, hace ya un tiempo surgieron las primeras señales de que su relación podría haber llegado a su fin, o, al menos, estar atravesando un momento complicado. Y aquí es donde entran las declaraciones de los amigos de Hande. En las últimas semanas, medios turcos han publicado supuestas confidencias de personas del círculo íntimo de Hande, quienes habrían expresado su preocupación por Kerem. La naturaleza exacta de estas declaraciones ha sido interpretada de diversas maneras, y eso es precisamente lo que vamos a analizar. Por un lado, se habla de que los amigos de Hande estarían preocupados por el bienestar emocional de Kerem, sugiriendo que él no estaría pasando por su mejor momento. Algunas de estas voces anónimas han insinuado que Kerem podría sentirse solo, o que está lidiando con ciertas presiones o decepciones, quizás incluso relacionadas con su carrera o su vida personal. Es importante recalcar que hasta ahora, Kerem no ha hecho ninguna declaración pública oficial sobre su estado anímico o personal que respalde estas afirmaciones, pero el hecho de que provengan del entorno de Hande le da un peso adicional a los rumores. Por otro lado, hay interpretaciones que van un poco más allá, sugiriendo que la preocupación de los amigos de Hande podría tener una connotación más profunda, tal vez insinuando que la separación, o el distanciamiento, entre Hande y Kerem no fue algo unilateral o fácil. Podrían estar sugiriendo que Kerem, de alguna manera, ha sido el más afectado por la situación, o que necesita apoyo en este momento. Es un terreno muy delicado porque estamos hablando de información que no proviene directamente de los protagonistas, sino de su círculo más cercano, y que puede ser filtrada o tergiversada. Los medios, como siempre, tienden a buscar el sensacionalismo, y es fácil caer en la especulación. Lo interesante de todo esto es cómo estas declaraciones, provengan de donde provengan, pintan una imagen de un Kerem Bürsin que, según algunos, podría estar navegando por aguas turbulentas. Si bien Kerem es conocido por ser una persona optimista y fuerte, todos somos humanos y tenemos nuestros altibajos. El hecho de que amigos de Hande, quienes sin duda lo conocen bien por su relación pasada, estén comentando sobre su estado, genera preguntas. ¿Se trata de una preocupación genuina y desinteresada? ¿O hay un mensaje implícito detrás de estas declaraciones? Es importante recordar que Hande Erçel, por su parte, ha mantenido una postura muy reservada sobre su vida privada, especialmente tras su supuesta ruptura con Kerem. Ha sido vista disfrutando de su vida, viajando, y enfocada en su carrera y su familia. Ella, a diferencia de Kerem, no ha sido objeto de rumores similares sobre su bienestar emocional en este contexto. Esto podría indicar varias cosas. Quizás Hande ha sabido gestionar mejor la situación, o simplemente su círculo íntimo es más discreto, o tal vez la narrativa que se quiere construir es enfocada en Kerem. Analicemos las posibles razones detrás de esta supuesta preocupación. Podría ser simplemente un gesto de empatía de parte de los amigos de Hande hacia alguien con quien ella compartió una relación importante. Si Hande se preocupa por Kerem, es natural que sus amigos más cercanos también lo hagan, incluso si ya no están juntos. Es un signo de madurez y respeto por la historia que compartieron.
Otra posibilidad es que estas declaraciones busquen generar una respuesta del propio Kerem, o tal vez influir en la percepción pública de la situación. En el mundo de las celebridades, las filtraciones o declaraciones anónimas son herramientas comunes para mantener a la audiencia interesada y para moldear la narrativa. Podría ser una estrategia para mantener a Kerem en el ojo del huracán mediático, o para recordarle a la audiencia que, a pesar de la separación, él sigue siendo una figura relevante. También debemos considerar la posibilidad de que haya verdaderos motivos para la preocupación. Quizás Kerem está pasando por un momento difícil en su carrera, con proyectos que no salen como esperaba, o quizás está lidiando con presiones personales que no han salido a la luz. En ese caso, las declaraciones de los amigos de Ande podrían ser un intento de enviarle un mensaje de apoyo público, o de instar a sus fans a enviarle energía positiva. Por otro lado, podemos ignorar que las relaciones entre celebridades son complejas y a menudo rodeadas de drama. Es posible que las declaraciones sean una forma velada de expresar una opinión sobre la separación misma, o sobre cómo se desarrolló. Quizás los amigos de Ande sienten que Kerem no ha sido tratado de manera justa, o que él se ha visto más afectado que Ande. Esto, por supuesto, es pura especulación, pero es importante considerar todas las aristas. Lo que sí es innegable es que estas declaraciones han puesto a Kerem Bürsin nuevamente bajo los reflectores, pero esta vez, no tanto por sus logros profesionales, sino por su estado emocional, o al menos por la percepción que otros tienen de él. Ha generado un debate entre los fans. Algunos se preocupan genuinamente por él y le envían mensajes de apoyo en redes sociales, mientras que otros cuestionan la veracidad de estas declaraciones y las consideran una estrategia mediática. Es crucial recordar que hasta que Kerem Bürsin no hable por sí mismo, todo esto queda en el terreno de los rumores y las interpretaciones. Nosotros, como espectadores y seguidores, debemos ser cautelosos a la hora de juzgar o sacar conclusiones definitivas. La vida privada de las personas, incluso de las celebridades, merece respeto, y es fácil caer en el morbo. Lo que sí podemos rescatar de esta situación es la intensidad con la que los fans siguen conectando con Hande Erçel y Kerem Bürsin. A pesar de que su relación, si es que existió en su forma más pública, haya terminado, la empatía y el interés por su bienestar permanecen. Esto habla mucho de la conexión que lograron crear con su público a través de su trabajo y su carisma. En resumen, la preocupación por Kerem, amigos de Hande Erçel hablan tras la declaración, se refiere a una serie de comentarios anónimos, supuestamente provenientes del círculo íntimo de Hande Erçel, que sugieren que Kerem Bürsin no estaría pasando por un buen momento personal o emocional. Estas declaraciones han generado debate y especulación sobre las verdaderas razones de esta preocupación, y si hay un mensaje oculto detrás de ellas. Lo que queda claro es que la figura de Kerem Bürsin sigue generando un gran interés, y que su vida personal, a pesar de las separaciones, sigue siendo un tema relevante para sus seguidores. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desgranado las últimas noticias y rumores sobre Kerem Bürsin y las supuestas declaraciones de los amigos de Hande Erçel. Hemos explorado las posibles interpretaciones y las diferentes aristas de esta historia. Espero que les haya resultado tan intrigante y esclarecedor como a mí. Antes de despedirme, me gustaría agradecerles enormemente por acompañarme una vez más. Su apoyo y su participación activa en nuestro canal son lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estas declaraciones? ¿Creen que la preocupación es genuina o una estrategia mediática? ¿Tienen alguna teoría propia sobre lo que está sucediendo? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, para que todos estemos informados. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y de asegurarse de que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.